Hola, buenas tardes a todos. Bueno, les damos la bienvenida al seminario en Ciencias Regulatorias, Métodos Alternativos para Productos Formulados. Hoy vamos a tener el quinto módulo, esta es la reunión número 5, y el tema de hoy es métodos alternativos para evaluar sensibilización dermal. En la reunión de hoy nos va a acompañar la doctora Ligia Romero, que es médica patóloga y legista, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Se dedicó a la medicina asistencial y docencia universitaria de pre- y posgrado, y desde el 2012 trabaja en toxicología regulatoria en el sector privado. Actualmente se desempeña como toxicóloga regulatoria global para Corteva AgriScience. Al final de la charla vamos a tener un espacio de preguntas y pueden dejarnos sus consultas aquí en el Q&A o preguntas y respuestas, según lo tengan en castellano o en inglés, la versión de Zoom, y vamos a responder esas preguntas en ese espacio. Bueno, damos entonces la palabra a la doctora Ligia Romero. Hola Ligia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de estar una vez más aquí participando de este entrenamiento. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí tengo que- ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar entonces. El tema de hoy es sensibilización dérmica. Nos vamos a enfocar en el tema de sensibilización dérmica, aunque en algunos países y regiones también es un requisito evaluar el potencial de sensibilización respiratoria. No es un requisito en Argentina. Sí lo es en Brasil, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa sensibilización de la piel? Que es un término muy utilizado y no sé si todo el mundo tiene un conocimiento bien claro de lo que significa el potencial sensibilizante. Esto se refiere a que una sustancia es capaz de desencadenar una reacción alérgica después de contactos repetidos con la piel. O sea que es un efecto, como acabamos de mencionarlo, por contacto, ¿sí? Y tienen que ocurrir contactos repetidos en la piel para que esta reacción alérgica se desencadene. La primera vez que uno entra en contacto con una sustancia, la reacción alérgica no se desencadena, ¿sí? Se necesitan 2 o más contactos para que el organismo fabrique esta respuesta y se desencadene el proceso que se llama de sensibilización. Les presento la clasificación del sistema globalmente armonizado, porque muchos de los aspectos que vamos a mencionar tienen que ver con la clasificación del sistema globalmente armonizado. Para sensibilización dérmica tiene una categoría 1, que es la más utilizada desde el punto de vista regulatorio, ¿sí? Y que simplemente nos dice si una sustancia es sensibilizante o no, es decir, si es capaz de desencadenar una reacción alérgica o no. También
existen dos subcategorías propuestas por el sistema globalmente armonizado, que desde el punto de vista regulatorio no se utilizan, si bien existen estudios que nos permiten distinguir entre estas dos subcategorías. La subcategoría 1B sería lo que podemos llamar una sustancia que es un sensibilizante débil, y la subcategoría 1A sería un sensibilizante de mayor potencia. Tampoco tiene mucho sentido esta distinción desde el punto de vista regulatorio, y por eso la mayoría de las autoridades no lo utilizan, porque como ustedes ven, la palabra de advertencia, el pictograma y la frase, ¿sí?, es la misma, ¿sí?, para la categoría 1A, para la categoría 1B, o simplemente si clasificamos como categoría 1. Entonces, desde el punto de vista regulatorio no tiene mucho sentido hacer esta distinción. Bueno, para evaluar el potencial sensibilizante o alergénico de una sustancia, el enfoque que vamos a ver hoy es un poco diferente a lo que han visto hasta ahora, pero es un enfoque que se está aplicando no solamente a sensibilización, sino a todos los efectos agudos, subagudos, crónicos, toxicidad para la reproducción, desenvolvimiento fetal, o sea que es un camino hacia donde está yendo la toxicología regulatoria, y que es determinar cuál es la vía para obtener ese resultado o ese efecto adverso. Es decir, qué acontece o qué pasa desde que una sustancia entra en contacto con el organismo, por cualquier vía, ya sea vía inhalatoria, dérmica, oral. ¿Qué sucede desde que esa sustancia entra en contacto con nuestro organismo hasta que aparece el efecto adverso? ¿Sí? Y no es un simple clic, sino que tienen que pasar varios eventos para que desde el primer contacto, que es el que se llama interacción molecular o evento clave 1, hasta que observemos la respuesta, que sería el efecto adverso. Entonces, la sigla en inglés para vía de resultado adverso es AOP, tal vez le escucharon mencionar, que es Adverse Outcome Pathway, y describe una secuencia de eventos que están vinculados entre sí. O sea, el evento 2 está vinculado al evento 1, y si el evento 1 no ocurre, tampoco ocurre el evento 2, y así sucesivamente. El evento 3 está vinculado al evento 2, y si el evento 2 no ocurre, el evento 3 no va a ocurrir tampoco, ¿sí? Entonces estos eventos están todos vinculados. También estos eventos ocurren a diferentes niveles o niveles crecientes de organización biológica, porque vean que aquí vamos de una simple interacción entre moléculas a una respuesta a nivel celular, luego a una respuesta a nivel de un órgano, y luego finalmente la respuesta a nivel del organismo como un todo. O sea que vamos a niveles crecientes de organización biológica. Y esta serie de eventos, ¿sí?, se desencadenan como consecuencia del contacto con una sustancia química. En este caso, hay 3 eventos antes de que aparezca el efecto adverso, primero a nivel individual y luego a nivel de la población general, perdón. Pero esto es un ejemplo. Los eventos pueden ser 3, 4, 5, o sea, no hay un número. Va a depender siempre del efecto adverso. Entonces, esto es caso a caso.
yo les voy a mostrar hoy, ¿sí?, la vía del resultado adverso para el efecto sensibilización dérmica. Entonces, aquí tenemos graficado, primero aquí, cuál es el camino. Tenemos el evento molecular inicial, o evento clave 1. Para el caso de sensibilización tenemos 4 eventos claves, el evento clave 2, 3 y 4, antes de que aparezca el efecto adverso, ¿sí?, que es una dermatitis alérgica por contacto. O sea, sería la reacción alérgica causada por la sustancia. Tradicionalmente, y durante muchísimos años, el estudio que se hizo para evaluar la sensibilización dérmica fue el estudio de Buehler o el estudio de maximización, que están todos descritos en la guía o el protocolo de la OSD número 406. Y este estudio nos permitía observar precisamente el efecto adverso final, es decir, la reacción alérgica en la piel. Los animales eran expuestos a contactos repetidos por la sustancia, después se dejaba durante un tiempito descansar para dar precisamente ese plazo para que el organismo reaccione y fabrique su respuesta alergénica, y después de ese tiempo de descanso se volvía, ¿sí?, a exponer el animal por contacto a la sustancia y veía si se desencadenaba o no la dermatitis alérgica. Este estudio hoy no se utiliza más, se utilizaba tanto para producto formulado como para producto técnico, y uno de los motivos es la gran cantidad de animales que utilizaban. Entonces, bienestar animal es uno de los motivos, y otro de los motivos es que tiene una sensibilidad bastante baja, es decir, que hoy en día sabemos que había muchas sustancias que eran sensibilizantes débiles y que no eran detectadas por este estudio. Entonces, hoy utilizamos la vía del camino adverso, que se los voy a explicar en este diagrama, para el caso de la sensibilización dérmica. El evento molecular inicial, que se llama así porque se refiere a una interacción entre moléculas, o evento clave 1 también, en este caso es la unión de la sustancia, que está graficada acá como estrellitas verdes, de la sustancia con un receptor o una proteína que está ubicada a nivel de la piel. Y se produce la unión de la sustancia a la proteína, que es la que le permite a la sustancia que estamos estudiando atravesar la epidermis, ¿sí? Porque la sustancia por sí sola no puede, entonces necesita de ayuda para penetrar la epidermis. Y lo hace de esta forma. Este es el evento clave 1 o evento molecular inicial. El evento clave 2 es lo que se llama la activación de los queratinocitos. ¿Qué son los queratinocitos? Son las células de la epidermis, ¿sí? Y la activación significa que ante la presencia de este complejo, ¿sí?, las células de la epidermis que lo detectan, reaccionan y comienzan a liberar sustancias que se llaman citoquinas, y estas sustancias son las que van a modular, son sustancias que modulan la respuesta de nuestro sistema inmunológico. La respuesta de sensibilización o alergénica está mediada por nuestro sistema de defensa, que es el sistema inmune. Este es el evento clave número 2, la activación de los queratinocitos. Después tenemos el evento clave número 3, que es la activación de las células estas que ven aquí, que se llaman células dendríticas, porque tienen estas prolongaciones, ¿sí?
¿Y cuál es la función de estas células? Es captar ese complejo de sustancia con proteína, ¿sí? Lo capta y tiene la función de trasladarlo hasta nuestro sistema inmunológico y presentarle al sistema inmunológico a la sustancia. Porque esta sustancia o este complejo, proteína, sustancia, por sí solo, ¿sí?, no es capaz de desencadenar una respuesta de nuestro sistema inmune. Necesita de la ayuda de esta célula, que es llamada célula dendrítica, que lo capta, lo procesa y se lo muestra al sistema inmune. Y el evento clave número 4, que es la proliferación de linfocitos T, que son los mediadores de esta respuesta inmune alergénica, ¿sí? Y esto ocurre a nivel de los ganglios linfáticos, ¿sí?, que es la activación de los linfocitos T. Entonces, hoy en día contamos con el estudio que se llama el ensayo del ganglio linfático o nodo linfático regional, que es el número 429 de la OSD, y es el que estamos utilizando y que reemplazó al antiguo estudio de maximización o de Buehler. O sea que hoy, para producto formulado, estamos utilizando el ensayo LLNA, que como ven ustedes, ¿sí?, se basa en el evento clave número 4 de esta vía de efecto adverso, que sería la proliferación de linfocitos que ocurre en el ganglio linfático regional, es decir, el ganglio linfático más cercano a la zona de la piel donde ocurrió el contacto de la sustancia, ¿sí?, con la piel. Este ensayo tiene la ventaja de que utiliza mucho menos animales que el 406, y aparte es mucho más corto. La fase experimental dura solamente 6 días. Para contarles brevemente de qué se trata, este ensayo utiliza ratones, se coloca o se aplica la sustancia de forma tópica sobre el dorso del pabellón auricular de los animales durante 3 días consecutivos, día 1, 2 y 3. Se utilizan por lo menos 3 concentraciones de la sustancia que estoy evaluando. ¿Cómo sé qué concentraciones utilizar? Bueno, tengo que realizar primero un estudio piloto o un pretest para saber exactamente cuáles son las concentraciones que voy a utilizar en el estudio definitivo. Este estudio utiliza por lo menos 4 animales por grupo y además se necesita de un control negativo y de un control positivo. Entonces, este es el primer paso, es aplicar la sustancia durante 3 días consecutivos sobre el dorso del pabellón auricular de los ratones. Después siguen los días 4 y 5, durante el cual no se realiza ningún tratamiento, ¿sí? Se los deja a los animales descansar, simplemente se los observa, y después llega el día 6, que es el último día de la fase in vivo de este estudio. Ese día se inyecta timidina tritiada, ¿no es cierto? Se hace a través de la vena caudal, de la vena en la cola de los animales. La timidina tritiada es un componente, ¿sí?, del ADN, y que es incorporado al ADN por los linfocitos que están proliferando en el ganglio linfático regional, o en el ganglio linfático más próximo, que acá se los grafiqué en gris, más próximo al lugar de contacto de la sustancia con la piel.
Entonces, al proliferar los linfocitos T y replicarse el ADN, incorpora esta timidina tritiada, y luego de 5 horas de haber sido administrada la timidina tritiada, los animales son sacrificados y se extraen los ganglios linfáticos regionales, que son aquellos en los que vamos a evaluar si hubo o no hubo proliferación de linfocitos. Entonces, como les contaba, extraemos los ganglios linfáticos regionales, se prepara una suspensión de las células linfáticas, ahí se mide, ¿sí?, como inyectamos una sustancia marcada, timidina tritiada, se mide la proliferación celular a través de la marcación, de la radiomarcación de esa sustancia, se calcula el valor medio para cada grupo. Recuerden que habíamos evaluado varias concentraciones de la sustancia. Entonces, primero se prepara una solución individual, es decir, para cada animal, y se mide la proliferación celular para cada animal, pero luego se calcula el valor medio para cada grupo y se compara ese valor con la proliferación celular de los animales del grupo control. Al hacer esta comparación, es decir, la proliferación celular en los animales tratados con la proliferación celular en los animales controles, vamos a calcular lo que se llama el índice de estimulación. Si el índice de estimulación, es decir, si la proliferación celular es más de 3 veces superior en los grupos tratados que en el grupo control, el resultado del estudio es positivo. Es decir, que si el índice de estimulación es mayor que 3, la sustancia se considera sensibilizante. Con este índice de estimulación, nosotros ya sabemos que la sustancia es categoría 1, según el sistema globalmente armonizado. Ahora, si nosotros queremos saber si la sustancia es categoría 1A o categoría 1B, necesitamos calcular la concentración estimada 3. ¿Y esto qué significa? Es poder calcular cuál es la concentración de la sustancia, una vez más recordando que nosotros evaluamos varias concentraciones. Bueno, tenemos que detectar cuál fue la concentración necesaria para producir un índice de estimulación de 3. A esa concentración estimada se la llama concentración estimada 3. Entonces, si volvemos a la tablita, si nosotros solamente calculamos el índice de estimulación y nos da mayor que 3, sabemos que la sustancia es sensibilizante. Ahora, si nosotros queremos hacer la subclasificación en si es categoría 1A o categoría 1B, necesitamos calcular el valor de la concentración estimada 3. Es decir, cuál es la concentración de la sustancia que llevó a un índice de estimulación de 3. Si la concentración de la sustancia es igual o menor al 2%, la sustancia se clasifica como subcategoría 1A y quiere decir que la sustancia es un sensibilizante con una potencia alta. Si la concentración estimada de la sustancia para obtener un índice de estimulación de 3 es mayor que 2%, la sustancia se clasifica como subcategoría 1B y se lo considera como una sustancia sensibilizante débil. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se utiliza hoy para producto formulado. Como ustedes ven, es un estudio in vivo, sin embargo, se lo considera un método alternativo, porque utiliza menos animales
muchos menos animales que los métodos antiguos, ¿sí? El método de Bühler y el de maximización, el que se utilizaba anteriormente, y es un estudio que tiene una duración mucho menor y es mucho menos traumático para el animal, ya que el animal no sufre ninguna reacción en la piel, sino que estamos evaluando un evento que ocurre antes de que aparezca la reacción en la piel, que como les decía antes, es el evento clave 4, que es la proliferación de linfocitos a nivel de los ganglios linfáticos más próximos a la zona de la piel donde la sustancia fue aplicada. Entonces, por eso se lo considera un método alternativo, a pesar de ser un estudio in vivo. Entonces, estábamos aquí, ¿sí? Que es, dijimos, lo que se utiliza hoy para producto formulado. Sin embargo, existen métodos totalmente in vitro, es decir, sin el uso de animales de laboratorio para evaluar sensibilización dérmica, pero no es utilizado todavía para producto formulado, no está todavía validado para el uso en productos formulados. Por eso se los voy a explicar muy rápidamente, para que vean de qué se trata, pero tengan en cuenta entonces que no está siendo utilizado para producto formulado, ¿sí? Sino para producto formulado, una vez más, es, lo que evaluamos es el evento clave 4, la proliferación de linfocitos T en los ganglios linfáticos próximos a la zona de contacto. Lo que tenemos como alternativa sin uso de animales es una evaluación que involucra los eventos clave 1, 2 y 3. ¿Y cómo tenemos que utilizar estos, la evaluación de estos 3 eventos claves? Está descrito en una guía, en un documento guía de la OECD, que es el documento 497. El primer evento, que sería el evento molecular inicial, como les había comentado, es la unión de la sustancia con una proteína para poder penetrar la epidermis, ¿sí? Entonces, este evento clave, evento molecular inicial, existe también un protocolo de la OECD, que es el protocolo 442C, y que es el que vamos a ver primero, a ver rápidamente de qué se trata. Entonces, este protocolo se llama ensayo directo de reactividad peptídica. Es un método inquímico porque no utiliza células, simplemente evalúa la capacidad de 2 moléculas de interactuar, de unirse. Entonces lo llamamos inquímico. Y este estudio consta de lo siguiente. Tenemos proteínas que son elaboradas sintéticamente, que son, acá está graficada de esta forma. Esta proteína se realiza una incubación durante aproximadamente 24 horas con la sustancia que nosotros estamos evaluando, y después de esa incubación de 24 horas, bueno, vemos si la sustancia que estamos evaluando consiguió ligarse o unirse a la proteína, y cuánta proteína quedó libre, es decir, que sin que se haya unido ninguna sustancia. Entonces, el porcentaje de proteína libre y de proteína unida a la sustancia nos va a decir a nosotros si este evento clave es positivo o es negativo. Este estudio en sí mismo no nos habla de si la sustancia es sensibilizante o no, porque hoy día no alcanza con solamente un estudio, ¿sí? Pero sí podemos decir que el evento clave, de hecho, ocurrió, es decir, que la unión de la sustancia que estamos evaluando con la proteína, ¿sí?, ocurrió, y esta sustancia va a penetrar la epidermis.
Después tenemos el evento clave 2, que también por sí solo no nos va a permitir clasificar a la sustancia, ¿sí? Y consta de, como les habíamos comentado antes, de la activación de los queratinocitos, es decir, las células de la piel, ¿no es cierto?, que reaccionan ante la presencia de este complejo sustancia-proteína que está intentando atravesar la piel, y libera citoquinas, que son sustancias que van a modular la respuesta inflamatoria ante esta agresión que está representada por este complejo que está queriendo atravesar la piel. Este evento clave, también tenemos entonces un protocolo de la OSD que es el 442D. Y les voy a contar rápidamente de qué se trata. Este ensayo se llama KeratinoSense, ¿sí? Este sí es un estudio in vitro y utiliza células de piel humana, ¿no? Y estas células son portadoras de un gen de la luciferasa. La luciferasa es una enzima, ¿sí? Pero este gen, para poder expresarse, necesita ser activado por otro gen adyacente al mismo, que es un gen que se llama ARE. Este gen es un gen que participa en la respuesta antioxidante celular, y este gen, a su vez, está controlado por un factor de transcripción. Entonces, lo que ocurre aquí es una secuencia de eventos, es decir, este factor de transcripción, ¿sí?, activa el gen que participa en la respuesta antioxidante celular, y este gen, al ser activado, a su vez, dispara la activación del gen de la luciferasa, que es una enzima que permite que las células emitan, ¿sí?, una luminiscencia que se llama bioluminiscencia, y la respuesta positiva va a ser dada por la presencia de esa bioluminiscencia. Entonces, ¿cómo llega este factor de transcripción a iniciar esta secuencia de eventos? Este factor de transcripción se encuentra en el citoplasma de las células y está unido a una proteína. Y mientras esté unido a esta proteína, este factor de transcripción está inactivado. ¿Cómo se activa este factor de transcripción? Bueno, lo que ocurre es que la sustancia que nosotros estamos evaluando tiene que interactuar con este complejo, y a interactuar con este complejo, libera el factor de transcripción. Entonces, la liberación de este factor o activación de este factor de transcripción está dado por el contacto de la sustancia que nosotros estamos evaluando con este complejo. Y el factor de transcripción, al ser liberado, se activa automáticamente, llega hasta el núcleo de la célula y desencadena esta secuencia de eventos que les había comentado. Si esto ocurre, entonces las células emiten una bioluminiscencia. Y lo que se mide para saber si la respuesta fue positiva o no es la luminiscencia celular. Acá le pongo la descripción de lo que es un factor de transcripción, que es una proteína que normalmente se liga al ADN, como ocurre en este caso, y controla la transcripción, que es la fabricación de ARN mensajero a partir del ADN. Entonces, este factor de transcripción es una proteína que normalmente está en el citoplasma de la célula y que para activar el ADN tiene que ingresar al núcleo celular, unirse al ADN, y ahí inicia o permite la expresión de estos genes que van a fabricar su ARN mensajero.
Entonces, como les dije, ese es el evento clave 2, que también por sí solo no nos permite concluir si una sustancia es sensibilizante o no. Vamos a poder decir que el evento clave 2 ocurrió o no ocurrió, pero no vamos a poder decir a partir de la información solamente de este ensayo si la sustancia es sensibilizante o no. Y por último, el evento clave 3, que es la activación de las células dendríticas, que son aquellas células que captan ese complejo, sustancia-proteína, ¿sí? Lo procesan y se lo muestran a nuestro sistema inmune para que nuestro sistema inmune lo pueda reconocer y desencadenar la respuesta inmunológica. Este estudio también tiene una guía, un protocolo de la OECD, que es el 442E. Este también es un estudio in vitro y que también utiliza células humanas, ¿sí? Y lo que buscamos, en este caso, es la expresión de dos marcadores de membrana, que aquí tienen los nombres, son CD54 y CD86, son dos marcadores de membrana celular que aumentan su expresión cuando una célula dendrítica está activada. Entonces, el objetivo de este ensayo, de este estudio, es ver realmente si aumenta la cantidad de marcadores, de estos marcadores, en la superficie de las células dendríticas activadas. Para eso comenzamos por incubar estas células con la sustancia. Esta incubación dura aproximadamente 24 horas. Después de esta incubación tenemos que evaluar la viabilidad celular, que tiene que ser mayor al 75%, es decir, si las células, si más de un 75% de las células tienen que estar vivas luego de las 24 horas de incubación para que nosotros consideremos al ensayo como válido. Es decir, que si hay muerte celular que es mayor del 25%, el ensayo no se considera válido y tenemos que comenzar otra vez. Después de estas 24 horas de incubación, tenemos que ver si realmente aumentó la expresión de estos dos marcadores en la membrana de estas células, humanas que estamos utilizando en el ensayo, y para eso introducimos anticuerpos contra estos marcadores que están marcados. Tanto anticuerpos contra el marcador CD86 como anticuerpos contra el anticuerpo CD54, y estos anticuerpos están marcados con una solución que es fluorescente. Entonces nosotros vamos a poder, poder saber si hubo o no un aumento en la expresión de estos marcadores de membrana, midiendo la fluorescencia de estas células, porque si el anticuerpo se unió, vamos a saber exactamente si tenemos un aumento de la fluorescencia en aquellas células en las cuales hubo activación. Y la vamos a poder comparar con aquellas células en las cuales no hubo activación. Y la luminiscencia tiene que ser mucho mayor en aquellas células que fueron activadas por la presencia de la sustancia. Entonces, estos ensayos, como decíamos, son 3. El evento molecular inicial, la unión de la sustancia con una proteína, la activación de los queratinocitos, o sea, las células de la epidermis, y por último, la activación de las células dendríticas. Entonces, esta guía, que es la 497, nos dice cómo tenemos que interpretar estos tres ensayos. Y esta guía nos dice que tenemos que comenzar con el evento molecular inicial y con el evento clave 2,
Si los resultados son concordantes, es decir, si los dos dieron positivo, la sustancia es clasificada como sensibilizante, y si los dos dieron negativos, la sustancia es clasificada como no sensibilizante. Los resultados tienen que ser concordantes, o sea, los dos positivos o los dos negativos, para que nosotros podamos tener una conclusión basándonos en estos dos eventos clave. Si los resultados no son concordantes, es decir, uno dio positivo y otro negativo, no importa cuál, entonces tenemos que seguir con la evaluación del evento clave 3. Es decir, que nosotros no realizamos los 3 estudios inicialmente, sino que comenzamos realizando el evento clave 1 y el evento clave 2. Y solamente realizamos el tercer estudio, que es el del evento clave 3, si los resultados entre estos primeros dos no fueron concordantes. Entonces ahí realizamos el estudio para el evento clave 3 y clasificamos según la concordancia en 2 de los 3 ensayos. Si 2 fueron positivos, la sustancia es clasificada como sensibilizante. Si 2 fueron negativos, la sustancia es clasificada como no sensibilizante. ¿Por qué se utiliza el evento clave 3 como última opción? Porque es el que da la mayor cantidad de falsos positivos. Por eso se deja como última opción, ¿no es cierto? Y se utiliza de preferencia, nos dice la guía de la OECD, la evaluación de estos primeros 2 eventos clave. Bueno, y entonces, como conclusión, el estudio de Buehler o maximización que se hacía en chanchitos de la India, no se utiliza más, ¿sí? Que era el que nos mostraba la reacción alérgica en la piel, no se utiliza más. Como alternativa para producto formulado es el OSD 429, que es el ensayo del ganglio linfático regional, y el evento clave 4 de la vía del camino adverso, y lo que estamos utilizando o introduciendo para producto técnico es una evaluación que hoy día requiere por lo menos 2 de estos 3 ensayos, que son el evento molecular inicial, el evento clave 2 y el evento clave 3. Pero el mensaje es, entonces, que para producto formulado, el método alternativo de elección es el evento clave 4, que es el LNA. Entonces, todo lo anterior, por el momento, está siendo trabajado solamente para producto técnico. Bueno, esto en cuanto a lo que sería ensayos experimentales, y ahora les voy a comentar rápidamente la opción del sistema globalmente armonizado para llegar a una clasificación con relación a la sensibilización dérmica cuando no disponemos de datos experimentales y sin la necesidad de generar datos experimentales específicos. Bueno, esta es la clasificación que ya se las mostré, así que la pasamos. Para el caso de sensibilización, el sistema globalmente armonizado nos da 2 opciones. Una son los principios de extrapolación, que ya los han visto repetidamente, es decir, extrapolación de formulaciones similares. Y para el caso de sensibilización, se utiliza solamente lo que se llama valores de corte. Acá no tenemos el cálculo de la adición. En el caso de sensibilización no es admisible. Ahora vamos a ver de qué se tratan los valores de corte. Los principios de extrapolación, como les decía, ya los conocen, ya los hemos mencionado varias veces.
Uno es la variación entre lotes, ¿sí? Después tenemos la dilución, concentración o extrapolación entre formulaciones similares. ¿Qué quieren decir formulaciones similares? Que tienen que tener los mismos componentes, todos los mismos componentes, y lo que va a variar entre una formulación y otra es la concentración de esos componentes. Pero son muestras, ¿sí?, que tienen exactamente los mismos componentes. Y la última opción que habíamos visto ya son mezclas esencialmente similares, es decir, mezclas en las cuales se admite que algunos de los componentes sean diferentes, siempre que tengan la misma clasificación para categoría de peligro y se encuentren en las mismas concentraciones, ¿sí? Entonces, no vamos a pasar por cada uno, el detalle de cada uno de estos, porque ya se los hemos explicado varias veces, pero igual quedan en la presentación: la dilución, la concentración entre mezclas sensibilizantes, la extrapolación para una tercera muestra. Los criterios son exactamente los mismos, y las mezclas esencialmente similares cuando algunos de los componentes son diferentes, ¿sí?, en la muestra. Y si pasamos a lo que es diferente, en el caso de sensibilización, y que es la utilización de valores de corte. ¿Y qué nos dice el sistema globalmente armonizado? Cuando no tenemos ninguna información, ningún dato experimental, cuando tampoco podemos utilizar los principios de extrapolación, porque no tenemos formulaciones a partir de las cuales podamos extrapolar la categoría de peligro para la formulación problema, la formulación que estamos estudiando, la última opción que nos propone el sistema globalmente armonizado es utilizar lo que llaman valores de corte. Y esto quiere decir que si nuestra formulación, ¿sí?, tiene algún componente sensibilizante, y este componente se encuentra en una concentración mayor que 1%, la muestra se va a clasificar como sensibilizante. O sea, ven que es bajísimo el porcentaje, ¿sí?, es 1%, y es un abordaje muy conservador. Por eso siempre se trata de evitar llegar a esta instancia, porque los criterios del sistema globalmente armonizado son extremadamente conservadores para la clasificación de sensibilización cuando no tenemos datos experimentales y cuando tampoco podemos extrapolar a partir de otras formulaciones. Este sería el caso en que nosotros tenemos la clasificación de los componentes y no sabemos si es categoría 1A o categoría 1B. Entonces, cuando solamente tenemos que es categoría 1, el criterio es este: si está presente a una concentración de más de 1%, la mezcla automáticamente se clasifica como sensibilizante. Ahora, cuando nosotros tenemos esta distinción de si el componente es un sensibilizante potente o si es un sensibilizante más débil, los porcentajes son diferentes. La propuesta entonces es, si nosotros sabemos con seguridad que el componente o la suma de los componentes en la formulación clasificados como categoría 1A están presentes en concentraciones mayores al 0,1%, la muestra se clasifica como sensibilizante. Y si la muestra no tiene componentes categoría 1A, pero tiene componentes clasificados como categoría 1B, si el total de estos componentes están presentes en concentraciones mayores al 1%, entonces la muestra se clasifica como sensibilizante. Y acá tenemos un asterisco que nos dice que algunas autoridades regulatorias, cuando nosotros tenemos categoría 1 en los componentes sin saber a cuál subcategoría pertenecen, en vez de utilizar el criterio de 1%, como si fuesen categoría 1B,
utilizan el criterio de 0,1%, como si todos fuesen categoría 1A, es decir, que es todavía un criterio más conservador. Entonces, como ven, es muy simple el tema de los valores de corte, pero es un abordaje extremadamente conservador. Bueno, entonces este es el resumen para la sensibilización dérmica, como ya lo vimos, los principios de extrapolación o los valores de corte. Bueno, y esto es todo para sensibilización dérmica para productos formulados. Bueno, muchas gracias, Ligia. Muy buena, como siempre, la presentación, muy clara. Bueno, a los asistentes les recordamos que, bueno, que pueden dejarnos, hacernos llegar si tienen consultas a través del icono de preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno, hemos recibido felicitaciones. Gracias. A ver. Ujú. Bueno, excelente presentación, muy claro y completo. Gracias. Gracias, Marcelo. Eda también. Liliana levantó la mano. Liliana, si querés hacer una pregunta, podés hacerla. No, perdón, solo para felicitar y se me tocó el botoncito, discúlpenme. No, no hay problema. A ver, tenemos por acá otros comentarios. Aquí hay una pregunta, Ligia. Si una, a ver, espera. Es una sustancia activa. Si una sustancia activa es sensibilizante, pero el estudio para el formulado salió negativo, ¿se puede exigir que se indique a todo producto como sensibilizante? Bueno, ese es un criterio regulatorio de cada autoridad. En principio no es científicamente correcto. Si nosotros tenemos datos experimentales demostrando que un producto formulado no es sensibilizante, a pesar de que contenga sustancias sensibilizantes en su composición, sean cual sean, no el producto, no la sustancia activa, puede ser un componente, pero tiene que ver con la concentración, ¿no es cierto? Una sustancia siempre va a ser sensibilizante o no, según la concentración en la que esté presente. Entonces, científicamente no es correcto, si yo tengo datos experimentales demostrando que el producto, que es una mezcla, no es sensibilizante, pero algunas autoridades tienen el criterio regulatorio de clasificar como sensibilizante, por defecto, a toda mezcla que contenga un componente sensibilizante. Es un criterio regulatorio, no está basado en ciencia, no es científicamente correcto, pero algunas autoridades regulatorias lo hacen. Bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos acercan por acá es, quería saber si hay planes para lograr reemplazo total, no usar animales para el evento clave 4. No, en este momento no. En este momento no. La idea no es reemplazar el evento clave 4, sino continuar con mejorando
los ensayos para los eventos claves 1, 2 y 3, que sí se pueden conducir sin animales, y poder pasar a utilizarlos en algún momento en mezclas, que son los productos formulados. En este momento no hay iniciativas que puedan reemplazar el evento clave 4 in vitro, o sea, sin utilizar animales. La idea es poder validar algún día los eventos anteriores. Jorge acá nos pregunta si se aplica esta metodología en Argentina. Bueno, el evento clave 4, que es el ensayo del ganglio linfático regional, se utiliza. Sí, se utiliza. Otra consulta. Así como existe para otros casos, ¿hay desarrollos en progreso para predecir teóricamente acciones combinadas de sensibilización dermal según sea la hipótesis aditiva o sinergia según los antecedentes de las sustancias? Como predictivo, lo que se puede hacer es en este momento, lo que se puede hacer es para cada sustancia individualmente, no para la mezcla como un todo. Es decir, si nosotros queremos tener una predicción del potencial sensibilizante de una mezcla, tenemos que buscar información para cada uno de los componentes, pero no de la mezcla como un todo, porque cada mezcla es única. Entonces, eso no es posible. Hablando de toxicología predictiva, ¿no es cierto? Bien. Otra pregunta, Ligia, ¿podría existir la posibilidad de que una sustancia potencie a otra para hacerla sensibilizante? Si fuese así, ¿cómo manejar esto en el ámbito regulatorio? Bueno, por eso se evalúa la mezcla, porque eso se va a evaluar con el resultado de la mezcla. Si nosotros tenemos un estudio de una mezcla, sabemos cómo se comportan los componentes y cuál es el resultado final. El Bien, objetivo de evaluar la mezcla es eso, precisamente, poder llegar a la conclusión de si hubo alguna interacción entre los componentes, ¿no? bueno, Marcelo ahí agradeció la respuesta y otros de los asistentes que fueron preguntando, nada, fueron agradeciendo las respuestas que fuiste dando. Bueno, por aquí no tenemos más preguntas. No sé, Ligia, si vos querés cerrar de algún modo la charla, algo más para decir. No, simplemente que quede bien claro el concepto de que no todo el método alternativo significa que estamos hablando de un método in vitro o inquímico, ¿no? Que algunos métodos alternativos todavía utilizan animales. El concepto de método alternativo es aquel que mejora lo que ya existe utilizando animales de laboratorio, que es el caso del ensayo del ganglio linfático regional, ¿no es cierto? Que es un método alternativo y utiliza animales, ¿no? Entonces, tal vez esto sirva para entender bien el concepto de lo que es un método alternativo, ¿no? Porque muchos tenemos el concepto de que es solo aquello que es in vitro o inquímico o toxicología computacional, es decir, que no se utiliza animales, ¿no? Y el concepto es un poquito más amplio, ¿no? Entonces, esto es un buen ejemplo de eso, ¿no? De lo que es el concepto de método alternativo. Nada más. Bueno, a mí lo único que, en primer lugar, agradecerle a Ligia por estar esta tarde con nosotros compartiendo esta charla. Y a ustedes, a los asistentes, recordarles que la grabación de este encuentro va a estar disponible en el campus de ICAS para si lo quieren volver a ver o para alguien más que esté interesado y que no haya podido asistir hoy a la charla de modo presencial. Bueno, acá Marcelo Bolansky hace un Sí, comentario las final. 3 R.
Replacement, refinement and reduction. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Gracias, que estén todos bien. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau.